Ya entrando en materia con respecto a la soldadora, veamos primero qué es una soldadura. ¿Ya? La soldadura es un proceso en donde se realiza la unión de dos materiales utilizando calor. Se funden las caras de ambas piezas pudiendo agregar o no un material de aporte, que al enfriarte se convierta en una unión fija. Los objetivos pueden ser distintos, pueden ser para fijar, sellar, resistir, reparar. Esto también va a depender de la calidad de una buena soldadura. Entonces, ya teniendo en cuenta qué es el proceso de soldadura, vamos a entrar en materia ya con nuestros equipos. La máquina de soldar, que son los equipos que nosotros ofrecemos, ¿cómo trabaja? Es un equipo donde ingresa la corriente normal, consta de un electrodo, cuenta con lo que hace la pinza de tierra, que va justamente a la placa donde se va a trabajar o la pieza que se va a trabajar. Tenemos que trabajar con un electrodo. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que es necesario cerrar el circuito. ¿Cómo lo cerramos el circuito? Nosotros lo vamos a cerrar con electrodo al hacer el contacto en la pieza donde se va a trabajar. También nos dice que hay que dejar una brecha. Eso quiere decir que tenemos que dejar un espacio donde se genera una resistencia que puede vencer a la electricidad y se va a generar el arco eléctrico. El material o pieza tiene que ser conductor, siempre van a ser metales. No vamos a poder realizar una soldadura en plásticos con lo que son las soldadoras eléctricas, pues no, obviamente. Entonces, el equipo o la máquina que permite realizar este tipo de procesos es lo que se conoce como una soldadora eléctrica. Ahora sí, los tipos de soldadoras que nosotros vamos a encontrar. En el mercado ecuatoriano vamos a encontrar todavía estos dos tipos de equipos. Los equipos de transformador y los equipos nuevos que son los de tecnología inverter. Ahora vamos a ver ventajas de cada uno de los equipos o las desventajas que nos puede presentar estos equipos. Vamos a hacer la comparación de la tecnología antigua o la tecnología con transformador versus los nuevos equipos, la tecnología inverter. Los equipos de transformador anteriormente se trabajaba con dos bobinas que transformaban la corriente alterna y eso dificultaba estabilizar el arco eléctrico. Las máquinas eran de gran tamaño y peso, difícil de transportar. Cuando nosotros conectábamos al medidor de la casa, el consumo eléctrico era demasiado alto. Se perdía un 40% de la energía, se perdía. Y no se podía hacer más que el proceso de soldadura convencional, que viene a ser soldadura de palillos o electrodos. En lo que viene a ser la tecnología inverter, ya estos equipos son mucho más modernos, son compactos, trabajan con tarjetas electrónicas, son de corriente continua, hace que la soldadura sea más prolija gracias a que el arco que se genera en el electrodo es un arco más estable. La máquina, como les indiqué, es mucho más liviana y pequeña, es fácil de transportar, el rendimiento eficiente es al 5% de la energía absorbida que se pierde en el calor y permite todos los tipos de soldaduras. ¿A qué me refiero con esto? Que ustedes van a encontrar en el mercado que van a encontrar soldadoras inverter que le dice que es 2 en 1, 3 en 1. ¿Por qué? Porque manejan varios procesos. Puede ser máquina de soldar con palillo y les da la opción de trabajar con TIC. A esas le llaman 2 en 1. O a su vez con cortadoras de plasma, le llaman 3 en 1 porque le viene para electrodos, para proceso TIC y con corte de plasma. Entonces, por eso estas tecnologías inverter nos da esa gran apertura y nos hace permitir varios tipos de trabajo con estos equipos, ¿no? Entonces, nuestras soldadoras inverter que vamos a ver hoy, estas soldadoras son netamente soldadoras para electrodos. Como les indiqué, hay varios procesos de soldadura para que ustedes tengan en conocimiento. Tenemos los procesos MMA, que viene a ser el del electrodo normal, que significa manual metal arc.
o soldadura de electrodo, ¿no? Viene con lo que es el aporte, el alma del electrodo, la protección que viene a ser el revestimiento del electrodo. En lo que son las soldadoras TIC, tungsteno inerte gas por sus siglas, viene con una antorcha donde se puede trabajar con o sin aporte y con protección a gas. Cuando nosotros decimos trabajar con aporte, vamos a encontrar que para el proceso TIC nos saben vender unas varillitas de aporte justamente dependiendo del tipo de material que se vaya a trabajar, sean varillas de acero inoxidable, varillas de aluminio, dependiendo el material que se va a trabajar con estos procesos. Y por último tenemos lo que es el proceso MIC, MAC o MOC, que vienen a ser proceso con gas inerte, con gas activo o sin gas. Y también se puede trabajar con alambre o a su vez los alambres que no necesitan gas. Estos son los procesos de soldadoras que ustedes van a encontrar en el mercado. ¿Cómo están situadas las soldadoras eléctricas hoy en día? Dependiendo del proceso, sea TIC, soldadora de electrodo o MIC, vemos que las soldadoras de electrodo ocupan el mayor porcentaje en los talleres o en el mercado ecuatoriano, que está con un 68%. Entonces, la gran mayoría de las personas utilizan lo que son las soldadoras eléctricas. Son las herramientas más utilizadas en el proceso de soldadura. Ahora, si bien es cierto, ya hoy en día tenemos los dos tipos de soldadoras, las nuevas tecnologías inverter y las de transformador. Anteriormente, el proceso con transformador ocupaba el 100% en el mercado. Eran las únicas máquinas que habían, las de transformador. Pero hoy, a medida que ha ido evolucionando y se han ido innovando los equipos, las soldadoras inverter han ganado un posicionamiento justamente mucho más alto que el de las soldadoras de transformador que ya han venido decayendo en la adquisición de los usuarios finales. ¿Por qué? Como ya habíamos tocado o mencionado el tema, por lo que las soldaduras inverter son fáciles de transportar, son más livianos, son mucho más económicas al momento de trabajar. Entonces, por eso en nuestro mercado, estas soldadoras ahora ocupan el 84% que ocupan en puestos en el mercado. Entonces, la mayor demanda de soldadoras que tenemos son las soldadoras inverter con proceso de electrodo. Entonces, aquí podemos ver. Ahora bien, vamos al proceso MMA, que es el que les vamos a ofrecer con nuestras soldadoras. Al unir dos metales con un metal de relleno, la fusión se obtiene mediante un arco eléctrico. Los materiales de relleno son electrodos o varillas recubiertas de metal desoxidante. Aquí podemos apreciar el proceso de la soldadora. Tenemos lo que vendría a ser la soldadora, el porta electrodo, el material a trabajar y este vendría a ser la alimentación con la pinza tierra. Entonces, tenemos el material base donde está conectada la pinza tierra. Al cerrar el circuito, el electrodo se funde, se crea una protección gaseosa que no permite que el oxígeno entre o contamine el alma del electrodo y este se funde en una sola pieza con el material base que se está trabajando. Entonces, este vendría a ser el proceso de soldadura. Aquí vemos que ya una vez que se ha terminado de soldar, va a quedar un material o una escoria, un material que queda por lo general encima de la soldadura. Este material nosotros ya cada vez que ya se ha soldado, los maestros soldadores o las personas que están realizando este proceso golpean ese material para que quede netamente lo que es el tema o el cordón de la soldadura específicamente. Ahora sí, vamos a ver cuáles son las características de nuestras soldadoras inverter. Nuestras soldadoras inverter utilizan lo que son la tecnología IGBT. Su fuerte resistencia a las variaciones de voltaje en la red. Tiene resistencia a altas temperaturas.
La salida de corriente es mucho más estable, que nos van a dar beneficios adicionales que los vamos a ver más adelante. Tiene doble sistema de enfriamiento, arranque en caliente, un arco fácil de iniciar y protección por si hay un sobrevoltaje o un bajo voltaje, ¿no? Estos vendrían a ser los beneficios que les presentan nuestras soldadoras inverter. El sistema anti-stick. Este sistema básicamente evita que el electrodo se pegue. O sea, ¿qué quiere decir? Que personas que de pronto no tenemos mucha experiencia al momento de soldar o que nunca hemos cogido una soldadora e intentamos soldar, anteriormente cuando alguien cogía y iba a soldar, los palillos se quedaban pegados. Bueno, ya eso ya no va a pasar con este tipo de equipos, ya que con el sistema anti-stick que nos provee las soldadoras Total, no vamos a tener ese inconveniente. ¿Qué hace? Esto hace que la corriente se disminuya y el electrodo no se quede pegado al momento de trabajar. También tenemos lo que es el arc force. Esto nos dice que es para prevenir que el electrodo que se acerca a la fusión de la soldadura muy rápido cree un cortocircuito. Entonces, ¿qué hace? Este dispositivo facilita la soldadura de electrodos especiales, ya que mantiene la aportación de material del electrodo, el baño de fusión de forma constante, evitando que el arco se corte. Entonces, siempre vamos a tener la energía necesaria para poder fundir los electrodos, sean electrodos que ya vamos a ver más adelante el tipo de electrodos, pero siempre vamos a poder realizar un buen cordón con este tipo de soldadura. Y también tenemos lo que es el sistema Hogstar. Esto generalmente se acuerdan que antes de las personas que iban a empezar un proceso de soldadura, estas personas cogían y tenían que como rasquetear el electrodo para poder iniciar el arco. Ya con este sistema Hogstar, el arco se va a iniciar muy fácil y muy sencillo. Entonces, cada que ustedes van a comenzar a soldar, el palillo va a empezar a fundir inmediatamente. Entonces, todos estos beneficios nos da lo que es la nueva tecnología inverter en lo que son nuestras soldadoras Total. Aquí podemos ver las características principales, como les había mencionado, el control de temperatura. La máquina siempre nos va a botar una corriente continua, que es lo que nos da esa estabilidad al momento de generar el arco y poder tener los beneficios como el anti-stick, el arranque en caliente y todos esos beneficios, ¿no? Tiene un sistema de protección IP21 que es contra polvos y salpicaduras. Siempre escuchamos o hemos visto que en la mayoría de las soldadoras que encontramos en el mercado nos hablan de la tecnología IGBT. Pero, ¿qué significa y qué ventajas ofrece? El IGBT significa que es un transitor bipolar de puerta aislada, o podríamos decir que es un rectificador de corriente. Aquí, como podemos ver en la imagen, el voltaje que nosotros manejamos en nuestro medio es una corriente alterna. Eso quiere decir que es una corriente variable que siempre está cambiando de polaridad, de positivo a negativo, de positivo a negativo. Pero al momento que entra el sistema de nuestra soldadora o al sistema IGBT, esta variación, como ustedes pueden ver aquí, que siempre está en constante cambio del voltaje, que está cambiando de positivo a negativo, el resultado siempre va a ser el mismo. Va a ser un resultado estable. Entonces nos va a botar una corriente directa que siempre va a tener una polaridad positiva y negativa y no cambiante. Entonces eso es lo que nos hace dar la estabilidad y que la soldadora de Total sea mucho más eficiente al momento de trabajar. Entonces, esta tecnología que hace permite obtener mejores resultados y se incrementa la eficiencia energética. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que son los electrodos. Los electrodos, ¿qué son los electrodos? Son varillas metálicas preparadas para servir como polo del circuito. En su extremo se genera el arco eléctrico, en algunos casos sirven también
como material fundente. La varilla metálica va recubierta por una combinación de materiales que varían de un electrodo a otro y suelen tener una nomenclatura estándar formada por la letra E y 4 dígitos. Entonces, vamos a ver a detalle cada uno de estos dígitos, qué significa y qué beneficios nos da. Antes de entrar al tema de la nomenclatura de los electrodos, vamos a ver el recubrimiento o la parte que cubre el alma del electrodo, ¿no? Sabemos que la función del recubrimiento o revestimiento de los electrodos es de generar una atmósfera de gases que protejan a la soldadura. Es decir, la protección del metal fundido a través de la generación de gases para después quedar sobre el cordón, la soldadura en forma de escoria. Luego, esta es removida con una piqueta y se limpia con cepillos de alambre, dejando ver el depósito o cordón de la soldadura. Como les había indicado, al momento de nosotros trabajar y cuando se funde este recubrimiento, crea la atmósfera en el arco que permite que el material se funda directamente, pero lo que se contamina con el oxígeno va quedando en forma de escoria. Aquí podemos ver la escoria del palillo de la soldadura y ya lo que vendría a ser el cordón fundido entre los dos metales. Entonces, este es el cordón que les indicaba que ya los maestros, una vez que se hizo el cordón, vienen con una piqueta y empiezan a sacar para que quede lo que netamente es la soldadura. Aquí podemos apreciar más. La soldadura limpia y lo que viene a ser la soldadura con escoria, que esto se sale. Aquí podemos ver el tema de la nomenclatura de los electrodos. Decimos que la letra E representa a lo que es la palabra electrodo. Este número que le sigue, el 6011, 7018, este número nos indica la resistencia mínima a la atracción por mil. ¿Qué quiere decir esto? Que un electrodo 6011 nos da una resistencia ya una vez fundido en el metal de 60,000 libras por pulgada cuadrada, ¿no? Esa es la resistencia mínima que nos puede dar ese electrodo. Si hablamos de un electrodo, por ejemplo, 7018, que son de los electrodos más comunes, estamos hablando que esa resistencia mínima va a ser de 70,000 libras por pulgada cuadrada. El siguiente número que tenemos en la descripción de los electrodos, como podemos ver aquí, el 6011, nos indica cuál es la posición del soldador o cómo puede trabajar el soldador. Entonces, aquí tenemos el significado. El 1 significa que el soldador puede trabajar en todas las posiciones. Si fuera un 6021, estamos hablando que el electrodo sería para trabajar en posición plana y horizontal. Si fuera un 6041, puede trabajar en todas las posiciones, pero especialmente en vertical y en progresión ascendente. Pero en nuestro medio, en nuestro mercado, el electrodo más utilizado para trabajar es el 6011 de 1/8. Entonces, el último número nos indica que el tipo de revestimiento, la corriente y polaridad que va a utilizar el electrodo. Por ejemplo, los electrodos terminados en 1 son electrodos que se llaman tipos celulósicos. Los electrodos terminados en 3 y en 4 puede ser un 6013. Ya, estos ya vienen a ser tipos rutílicos. O los electrodos terminados en 5, 6 y 8 ya son electrodos básicos o bajos en hidrógeno. Estos vendrían a ser, por ejemplo, los electrodos 7018. Ya vamos a ver un poquito más sobre este tipo de electrodos, ¿no? Aquí podemos apreciar. Los electrodos celulósicos son llamados así por su alta concentración de celulosa encontrada en su revestimiento. Eso quiere decir que el revestimiento que cubre nuestro palillo o nuestro electrodo está hecho de una celulosa.
En los electrodos rutílicos también es comúnmente utilizado para soldar acero. Es el más universal para todas las posiciones, aunque en nuestro medio el que más utilizamos y tiene excelente desempeño es el 6011. ¿Ya? Pero también tenemos la opción que podemos trabajar con el electrodo 6013, que es un electrodo rutílico. Los electrodos básicos o bajos en hidrógeno, como el 7018, estos son electrodos de gran resistencia. Generalmente se los utiliza cuando se trabaja en grandes estructuras, en reparaciones de equipos camineros, donde necesitamos que la fuerza de resistencia sea muy alta. Por ejemplo, como ya indicamos, el electrodo 7018 nos va a dar una fuerza de resistencia de 70,000 libras por pulgada cuadrada. Los electrodos con revestimiento de ferro-níquel son utilizados para trabajar en materiales como el hierro fundido. Los electrodos con revestimiento bajo en carbono también son utilizados para metales inoxidables. Y lo que son electrodos mixtos, podríamos decir, que vienen a ser con composición de rutilio y con composición de celulosa, son utilizados para trabajar en metales galvanizados. En nuestro medio, como les vuelvo y les indico, nosotros tenemos y trabajamos con el electrodo 6011. Ese es el electrodo que mayormente nosotros utilizamos en el mercado ecuatoriano. Vamos a la siguiente. Esta pregunta siempre nos sale cuando tenemos algún tipo de activación o algún tipo de demostración. Los clientes siempre nos preguntan si nuestra soldadora puede soldar aluminio. Las soldadoras pueden trabajar y soldar en aluminio, pero ojo, para soldar en aluminio, estos son ya procesos ya un poco ya más técnicos al momento de hacer. El operario o el maestro que vaya a realizar este tipo de soldadura ya tiene que tener un buen manejo del portaelectrodo, tener un buen pulso al momento de trabajar y aparte tiene que preparar el material para trabajar. Por ejemplo, cuando se trabaja en soldadura, tienen que calentar las piezas de aluminio. Cuando se va a trabajar en lo que son a soldar aluminio, tienen que calentar tanto las piezas de aluminio, el palillo tiene que ser un palillo especial, que es un electrodo de silicio, que está recubierto de silicio, tiene que haber estado almacenado adecuadamente, no haber cogido humedad, tienen que ser precalentados estos electrodos antes de empezar a trabajar para poder soldar así aluminio. Entonces es un proceso ya un poco más meticuloso que el maestro que va a realizar este tipo de soldadura tiene que realizar antes de ponerse a soldar, para así tener un buen cordón al momento de soldar. Ahora sí, todas las soldadoras que ustedes van a encontrar siempre se van a manejar con una tabla de amperaje. Ustedes van a encontrar que en nuestro medio van a haber soldadoras de 100 amperios, 130 amperios, la nuestra que es de 160 amperios, se van a encontrar con soldadoras de 200, 250 amperios. Entonces, dependiendo el amperaje que nos entregue cada una de las soldadoras que vayamos a adquirir, va a depender el tipo de electrodo que nosotros podamos utilizar. Por ejemplo, aquí he puesto una tablita de los espesores, tanto en milímetros o en pulgadas, y el amperaje adecuado que nos recomienda el fabricante de cada uno de los electrodos para poder ser fundidos eficientemente. Por ejemplo, en los electrodos 6011, en este tipo de electrodos, nosotros podemos soldar, como nuestra soldadora es de 160 amperios, entonces sabemos que podemos trabajar hasta con un palillo 532, que vendría a ser un palillo de 4 milímetros. Pero aquí estaríamos trabajando a la mayor capacidad que nos da la máquina. Nuestra máquina, una de las ventajas que nos da nuestra máquina y que ya vamos a ver más adelante, es el ciclo de trabajo que nos va a ofrecer. Pero nosotros aquí podemos ir viendo
dependiendo del amperaje de la máquina. Si compramos una máquina de 200 amperios, por ejemplo, que ya nos está llegando en la marca Total, vamos a poder trabajar incluso con palillos 316. Pero si tenemos la soldadora Total de 160, vamos a estar limitados a trabajar con palillos máximo 532. Aunque en nuestro medio el palillo de mayor uso es el palillo de 1/8. Entonces, el espesor del palillo siempre va a variar también de acuerdo al material donde se va a trabajar y al espesor del material que se va a trabajar. Pero en nuestro medio siempre trabajamos con el palillo de 1/8. ¿Sí? Entonces, sí, espero que les haya quedado claro esto del tema del amperaje. Entonces, siempre tenemos, dependiendo del diámetro del palillo, vamos a tener que graduar el amperaje adecuado para poder trabajar. Víctor, aquí vamos. ¿sí? Tenemos 5 minutos más para finalizar la parte teórica. Ya con esto ya estamos concluyendo también. Listo. En el proceso o el ciclo de trabajo, como les indicaba, este proceso en todas las máquinas de soldar se lo mide a través de 10 minutos de trabajo, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que nuestra soldadora de 160 amperios en un ciclo de trabajo, por ejemplo, aquí tenemos un dato de una soldadora de 200. Vamos a hacer el ejemplo con estos datos de una soldadora de 200 amperios. Nos dice que a 200 amperios nuestro equipo nos da un rendimiento del 60%. ¿Eso qué quiere decir? Que de los 10 minutos nosotros soldando a todo el amperaje que da la máquina, podemos trabajar 6 minutos de corrido y 4 minutos va a descansar la máquina. Ahí tendríamos el total de los 10 minutos donde se mide el ciclo de trabajo. Aparte de las ventajas que nos da nuestra soldadora, es el voltaje en vacío. Tenemos el voltaje en vacío que nos da, tenemos soldadoras que nos da entre 70 y soldadoras, las últimas que nos están ingresando, nos llega ya con un voltaje en vacío mucho más alto, que es de 85 voltios. Entonces, espero que tengan en claro lo que es el ciclo de trabajo y así nosotros podemos sacar el mayor provecho en cada uno de los equipos que estamos trabajando y que tenemos. Ahora vamos a pasar a la parte práctica. Tenemos lo que es cómo conectar nuestra soldadora. Cuando nosotros adquirimos nuestra soldadora Total, nos vamos a encontrar que nuestra soldadora nos viene equipado con su cable, la pinza de tierra, que va conectado al borde negativo, su porta electrodo, que va conectado al borde positivo y que lo podemos identificar por el color rojo que nos da de positivo. En nuestra máquina tenemos el regulador de amperaje, donde podemos trabajar desde 160 amperios, desde el mínimo amperaje que nos da 15 amperios hasta el máximo, 160 amperios. Como vimos en la tabla, dependiendo el espesor del electrodo, cuál es el amperaje adecuado, vamos a trabajar. Una vez que ensamblamos la máquina, damos el encendido en la parte de atrás. Ojo, siempre es recomendable trabajar nuestros equipos, que son unos equipos bivoltaje, tanto 110 a 220, trabajarlos en 220 voltios para tener el mejor rendimiento al momento de soldar. Tener una buena instalación, el cable adecuado para que no vaya a haber inconvenientes. Entonces ya tenemos conectado a nuestro equipo a una toma a 220. Vamos a las recomendaciones. ¿Qué le indicamos a los operarios? Que toda persona que vaya a trabajar con los equipos siempre tiene que utilizar los EPP o equipos de protección personal. En este caso, nuestro operario va a trabajar con su respectivo delantal para la protección
Le estamos poniendo el delantal. Tiene sus respectivas botas con punta de acero, los guantes de cuero, las máscaras para soldar. Pueden ser las fotosensibles, que son las últimas tecnologías que se aplican en caretas para soldar, o las máscaras básicas, que son las de vidrio. Pero siempre utilizar la protección adecuada para trabajar. Ya, al momento de que van a trabajar, ustedes ya tienen equipada su máquina, ya está lista para trabajar. ¿Qué tienen como recomendaciones? El material donde se va a realizar el trabajo, ustedes se van a encontrar que hay material que está oxidado, que está grasoso. ¿Qué nosotros tenemos que hacer antes de empezar a soldar? Es recomendable pasar con una moladora, sea un cepillo, para eliminar el exceso de óxido, como podemos observar, para tener el material mucho más limpio, que la soldadura se adhiera. Aquí vamos a proceder a realizar el arco. Cuando soldamos, como pudimos apreciar, se funde el material, pero queda lo que se llama la escoria. Esa escoria se la saca con la piqueta que decía. Y queda el cordón de soldadura, como podemos observar. Hagamos otro pedo. ¿Qué pasa cuando nosotros no graduamos el amperaje adecuado y el material es muy delgado? Por ejemplo, ya vemos que no le cogió el palillo porque está sucio. Le conectamos la pinza, limpiamos el material. Cuando se trabaja con un amperaje superior al recomendado para soldar, nos pasa esto. Podemos dañar el material que vamos a trabajar. Entonces, siempre tenemos que regular el amperaje adecuado dependiendo del espesor del material donde se va a trabajar. Hagamos otra prueba. Aquí, como podemos ver, el amperaje estaba a su máxima capacidad, 160 amperios, y es por eso que nos fundió y nos hizo hueco en el metal. Ahora vamos a probar con el amperaje adecuado. Y podemos ver que una vez con el amperaje adecuado, ya el cordón ya no va a dañar el material base. Saquémosle la escoria. Y queda ya el material fundido. Eso sería lo que es el tema de lo que es la parte práctica en el momento de soldadura. Entonces ya tenemos una noción de cómo podemos empezar a trabajar con nuestras soldadoras Total. Primero, la primera pregunta. Cuando se trabaja con palillos 532, ¿cuánto tiempo dura? O sea, ¿cómo cuánto tiempo dura? No, ¿a qué se refiere con cuánto tiempo dura?
Listo. En este caso, Guillermo Lino, por favor, si nos puede especificar su pregunta. Claro, porque, o sea, podríamos tomar en cuánto tiempo se consumiría el palillo al momento de trabajar. Sí, me imagino. ¿en cuánto tiempo se consumiría? Bueno, consumir un palillo creo que no les va a tomar ni 45 segundos, ni 30 segundos. Va a depender también mucho del pulso del soldador. Pero por lo general, o sea, es cuestión de segundos en consumir un palillo. Listo. Ya, la siguiente pregunta. ¿Sí solo se trabaja con 220? No, nuestras máquinas, verán, nuestras máquinas son bivoltaje. Tienen la facilidad que ustedes la pueden conectar tanto a 110 o a 220. No necesitan realizar ningún tipo de cambio. La máquina automáticamente reconoce el voltaje que ustedes la conecten. Lo que sí se recomienda es que siempre se conecten, o sea, o la trabajen a 220 para lograr el mejor desempeño del equipo. Teniendo el mejor voltaje, van a obtener el mejor amperaje. Entonces van a obtener mayor eficiencia al momento de trabajar. Pero ustedes pueden trabajarla también en 110 y no va a haber ningún inconveniente. Sí, justo esa era la siguiente pregunta, si hay algún problema con soldar en 110 voltios. Ya, cuando se trabaja la máquina en 110 voltios, lo que puede pasar es que va a bajar el ciclo de trabajo. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, si ustedes la conectan a 110 y la máquina está trabajando a los 160 amperios, por ejemplo, la máquina de fábrica nos indica que tiene un 60% de trabajo, pero al trabajar en 110 voltios se puede reducir el ciclo de trabajo a un 50 o un 45%. O sea, quiere decir que podemos trabajar de recorrido de 4 minutos y medio, unos 5 minutos, a los 6 minutos que podríamos trabajar conectada a 220. Listo. La siguiente pregunta es, estoy interesado en una soldadora 3 en 1. ¿Cuál la recomienda? En el mercado hay diferentes marcas. Hoy en día nosotros en Total solo tenemos soldadoras con el proceso de electrodo. Al momento solo tenemos ese proceso y estamos ya nuevamente, se van a ir ingresando nuevos modelos a medida que ya vayan teniendo, o sea, mayor demanda en el mercado. Listo. Otra pregunta. ¿La soldadora Total sirve para soldar aluminio? Como les indiqué en la presentación, sí se puede soldar con aluminio, pero se trabaja con palillos especiales y el proceso para poder aplicar estos palillos es un proceso que tienen que realizarlo porque si no, no les va a quedar bien soldado. Como les indiqué, es un proceso de que precalentar las piezas que se van a trabajar, precalentar incluso los palillos antes de utilizarlos. Ya es algo ya bien, un proceso bien que se lo tiene que llevar bien estricto para obtener un buen resultado, porque si no, no van a soldar bien. Pero de poderse hacer, un experto sí lo hace con esta máquina. Tenemos otra pregunta, si se puede soldar acero inoxidable. Con los palillos de acero inoxidable, sí. Sí. Ya. Como vimos, hay diferentes palillos que son de acero inoxidable, siempre y cuando guiándonos con el amperaje que les indica cada fabricante de los palillos. Ojo, si tenemos una soldadora de 160 amperios y el fabricante del palillo de acero inoxidable dice que para poderlo fundir óptimamente necesito 180, obviamente que ya no va a ser la máquina adecuada, ya tienen que escalar otro nivel y tener una máquina de mayor amperaje. O sea, siempre tenemos que tener en cuenta la capacidad de la máquina al momento que vamos a trabajar y cuál es la demanda de amperaje que requiere el palillo para poder ser fundido eficientemente. Listo. Tenemos una pregunta en general que es ¿dónde podemos obtener esta información? A todos los participantes se les recuerda que Salvacero realizará estos talleres continuamente, por lo que deben estar atentos tanto a redes como a la página web para que puedan conocer los próximos talleres. Ahora vamos a dar... Disculpa que te interrumpa, y también la ventaja, como les indicaba, que Total es una línea de herramientas que está presente en más de 160 países,
Nosotros también tenemos la página de Total Latinoamérica, donde ustedes pueden ver todo este tipo de información de cada uno de los equipos que a través de Salvacero ustedes los pueden obtener.